Bien, Dios les bendiga nuevamente. Gracias por conectarse. Gracias por tener un corazón dispuesto. Una que otra persona falta, ojalá que se vayan conectando. Bertita, gracias. Bertita, si está en su posibilidad, active su cámara, por favor, por respeto a la palabra y para podernos ver, ¿verdad? Somos familia, así que no tenga pena si están comiendo, si están en su camita, en pijama, no hay problema. Lo importante es que estemos aquí con un corazón dispuesto. Si en algún momento falla la señal, me avisan, por favor. Bien, vamos a pasar al mensaje de hoy. Y yo quiero preguntarles algo. Y voy a necesitar que así como me vayan leyendo versículos, voy a necesitar que me vayan, voy a ir preguntando algunas cosas. A ver, ¿quién me dice? A ver, Eduardo, para vos, ¿qué es una ofensa, Eduardo? ¿Qué es una ofensa? Buenas noches a todos. Para mí una ofensa es algo que otra persona, ya sea familiar, un amigo, te hace y que te duele y que uno agarra cierto rencor o coraje por eso. Créemelo. Es, es difícil, pero para mí eso es una ofensa, Lindomar. Excelente. A ver, Miguel, ¿qué es una ofensa para usted? Gracias, Eduardo. Sí, para mí, igual como dice Eduardo, ¿va? Eh, tal vez a veces cualquiera lo puede ofender a uno, ¿va? Como hasta con una mirada. Hay palabras que hieren y uno pues se las siente ofensivas o a veces no hay necesidad tal vez que le digan alguna palabra, pero uno siente la ofensa de cualquier persona. Excelente, excelente. Ahora le voy a hacer otra pregunta. A ver, Misael, ¿cuándo consideras o en qué momento consideras que surge una ofensa? Y pues cuando herimos a una persona, realmente faltar el respeto, para mí es una ofensa. Yo siento que así como a veces ofendemos al Señor, ¿no? Porque hacemos las cosas sin pensarlas realmente, ¿no? Claro, excelente. Gracias, Misael. Ahora, fíjense que si bien es cierto, nosotros con nuestras actitudes muchas veces ofendemos a Dios porque vamos en contra de su naturaleza, en contra de lo que Él dejó escrito, en contra de lo que Él dice en su palabra que espera de los que decimos ser sus hijos. Si bien es cierto, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras transgresiones le ofenden. Incluso hay una parte en la Biblia donde dice que no debemos contristar al Espíritu. El Espíritu es alguien, no es algo, es alguien tan sensible que muchos de nuestros actos, pensamientos o palabras pueden ofenderlo o pueden entristecerlo, ¿verdad? Y tal vez es como cuando un hijo le falta el respeto a su papá o a su mamá. Se siente mal, se siente feo. Los que somos papás lo hemos atravesado, lo hemos vivido. Que de repente un hijo nos contesta mal o no toma una actitud correcta hacia nosotros en algo que esperábamos, etcétera, ¿verdad? Pero la ofensa como tal, entre nosotros, entre las personas, ya sea con amistades, con familia, entre este grupo incluso, entre tú y tus líderes, entre tus líderes y tú, o como los pastores, la ofensa. ¿Cuándo surge una ofensa? La ofensa va a surgir en el momento que tú te das por ofendido, en el momento que tú le cedes el poder a alguien para que pueda ofenderte. Una herida va a surgir en el momento en que tú le das la autoridad a alguien para poder herirte, ¿ya? Cuando tú logras posicionarte en algo en donde tú guardas tu corazón, la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarde en su corazón, porque de él surge, de él mana la vida, de él sale la vida. Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Entonces, si por ejemplo viene cualquier persona y habla de mí mal, si yo me ofendo, en ese momento surgió la ofensa.
no cuando la persona habló mal o cuando me insulte. Va a surgir en el momento en que yo me doy por ofendido. Ya me ofendió, ya me hirió. Ahora sí, ahí surge la ofensa. Cuando yo le doy la oportunidad a alguien y el poder de herirme o de ofenderme. Ahí surge la ofensa. Y las heridas son una estrategia que utiliza el diablo, que utiliza el enemigo para hacernos caer o para desviarnos de aquello de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Una herida o una ofensa son herramientas que el diablo utiliza. Fíjate que hay muchas formas en las que el diablo nos puede, o muchas de las estrategias que el diablo utiliza para atacarnos. Una de ellas, o te digo, yo lo he enseñado otras veces, la peor forma en que el diablo nos puede atacar no es si nos quedamos sin dinero, sin trabajo, sin salud, no es si nuestra familia nos abandona, o ni siquiera es si alguien, un ser amado, ya no está con nosotros. El peor golpe que el diablo puede darnos no es ni siquiera si nos quedamos solos por completo. El peor golpe que el diablo puede darnos es en nuestra mente. Al diablo no le interesa que tú tengas todo el dinero que quieras, todos los negocios que quieras, el carro que quieras, a toda tu familia a tu alrededor y todos completamente sanos. Eso no es problema para el diablo. El diablo lo que intenta es pegarnos en nuestra mente. Si el diablo te logra convencer de una mentira, con eso ya te hizo pedazos. Una sola cosa necesita él sembrar en tu mente para poderte arrastrar al infierno. Entonces tú no puedes dar lugar a esas armas que utiliza el diablo, ¿verdad? Hay muchas más. Está el desánimo, está la depresión, está el rencor, la falta de perdón. Todas esas son estrategias del diablo, pero una de ellas son las heridas, ¿verdad? Son muchas las estrategias, pero las heridas es algo tan normal entre las personas, ¿verdad? Fíjate que la pastora Mandy nos contaba en el discipulado que ella en una oportunidad recibió una palabra profética a través de una sierva de Dios, en donde le decía que ella iba a ir a las naciones a predicar. Y fíjate que sin conocerla ni nada, ni saber nada de la pastora, en ese entonces pues todavía no era pastora, justo a la pastora en ese momento la estaban aceptando en una universidad de Estados Unidos. Entonces ella recibe la palabra y se da cuenta que justo la estaban aceptando en la universidad. Entonces ella dijo, justo aquí empieza todo. Ella recibió la palabra, la creyó, y esto, al ella llegar a Estados Unidos a estudiar, la hace buscar una iglesia cristiana donde ella pudiera congregarse. Y estando en la universidad, conoce a una compañera de la universidad, y platicaron y resulta que también era cristiana. Entonces juntas fueron a hablar con las autoridades en la universidad. Era una universidad católica, y ellas llegaron a exponer toda la situación, que ellas eran cristianas, que ellas lo que querían era una oportunidad de que les permitieran hacer una reunión, un grupo como el que hacemos aquí los fines de semana, presencial, en donde pudieran ellas compartir a más personas, a más estudiantes de la universidad de diferentes carreras. Y la universidad les otorga el permiso, ¿verdad? Y entonces ellos empezaron a juntar gente, y el grupo empezó a crecer y empezó a llegar más personas. A pesar, mira, Dios lo hizo todo, porque a pesar de que era una universidad católica, les permiten. Y entonces ellos obviamente no hablaban de catolicismo, sino estaban predicando la palabra de Dios con bases cristianas, y empiezan a asistir más personas, ¿verdad? Más jóvenes. En ese momento, pues ellas eran las encargadas, ellas eran las líderes del grupo. Pero hubo un detalle que la pastora no había conocido en esta persona, en esta amiga que ella tenía. Esta amiga tenía una debilidad. Ella era, no me recuerdo de qué país dijo que era, pero era así como de Puerto Rico, algo así. No recuerdo de dónde dijo. La cuestión es de que, pues ahí había gente de muchos países, ¿verdad? Y esta muchacha tenía una debilidad y era de pecado sexual.
Entonces ella tenía de repente un novio y se acostaba con él, de repente otro y se acostaba con él y predicaba en el grupo, ¿verdad? Entonces esto la enojó bastante a la pastora. Porque la pastora decía, esto no puede ser, esto no debería de ser, está bien, nadie es perfecto, todos cometemos errores, pero hay cosas que tenemos que ir cambiando, hay situaciones que tienen que cambiar en las personas, y máxime con alguien que está compartiendo la palabra de Dios. Y esto la enojó muchísimo. Entonces, justo en ese tiempo, casi que al mismo tiempo, ella en la iglesia donde ella estaba asistiendo, no era donde asistía la otra muchacha, ella estaba asistiendo a una iglesia y en donde ella estaba asistiendo se da cuenta que hay un pastor de jóvenes, pero este pastor de jóvenes empezó a generar una división en la iglesia y él empezó como que a querer jalar jóvenes para que fueran de él directamente y él poder salir de esa iglesia y poner su propia iglesia. ¿Es malo? No, no es malo, pero cuando las cosas se hacen en orden, ¿verdad? Lo que este pastor estaba haciendo era generar una división, estaba haciendo murmuración, estaba generando un problema serio en la iglesia que cuando se diera, él se iba a ir a abrir su propia iglesia y se iba a llevar una buena parte de las ovejas. Y no me malentiendas, no es malo, pero cuando las cosas se hacen de una forma correcta. ¿Verdad? No es a través de murmuraciones. Si Dios le llama a alguien que va a abrir una iglesia, excelente, lo hace, obedece al llamado y hasta su propio pastor puede bendecirle y mandarle con bendición a abrir una obra, ¿verdad? Pero este pastor empezó a hacer las cosas de una forma mala. Entonces, esta situación la frustró bastante, la enojó bastante la pastora Mandy, en ese entonces no era pastora, y ella en su inmadurez, por no tener la madurez en ese momento necesaria, abortó lo que Dios quería hacer con ella y a través de ella en otras personas. Y a través de esas decepciones, ella dijo, ya no quiero nada, ya no quiero hacer grupos, ya no quiero ir a la iglesia. Y entonces abortó lo que Dios ya había dicho que ella iba a hacer. Había dado, te recuerdo, había recibido la palabra de que iba a ser usada para predicar en las naciones. Y fíjate que desde esas reuniones ya estaba predicando a varias personas de otras naciones. Porque te repito, en esa universidad pues asistía gente de otros países, de varios países. Pero ella, por no poder manejar esa decepción, abortó lo que Dios quería hacer. O retrasó, porque desde ahí hubiera podido empezar Dios a usarla. Hasta el día de hoy, Dios ya la ha usado nuevamente, la está llevando a otros países a predicar y todo. Pero imagínate, te estoy hablando de varios años atrás. Varios años atrás. Desde ahí hubiera podido empezar, pero por no saber manejar la frustración a través de una decepción que generó una herida, echó a perder lo que Dios quería hacer. Ahora, Satanás es un estratega. Mira, yo siempre lo he dicho, si un día hay que darle un premio a Satanás es porque ha sido muy buen diablo. Él hace muy bien su trabajo. Él no se levanta de depre como a veces nos, ay, hoy no quiero trabajar. Él no se levanta así. El diablo dice, hoy mejor me quedo viendo Netflix. No, el diablo no es así. El diablo no te lo vas a topar un día metido viendo TikTok porque es que no te van a hacer nada. No, él no es así. Si algo hace bien es su trabajo. Él es un estratega excelente. Es muy bueno en lo que él hace. Hay veces que ni siquiera el pecado en una persona puede sacarle del propósito de Dios, pero sí una herida mal manejada. Tal vez los que acaban de ir a su retiro digan, sí, ya nos hablaron de eso, sí, pero aquí necesitamos reforzar algo y reforzar bien esos cimientos. Porque si algo es complicado es estar trabajando con personas. Te lo digo que en 30 años he trabajado con personas. En 30 años he predicado, he tenido gente, han entrado por una puerta, se han ido por otra, unos han crecido, otros no, otros se han regresado al mundo. Es complicado. Trabajar con personas es complicado. Si tú has trabajado en una empresa, si tuviste gente a tu cargo, sabrás de qué te estoy hablando. Es complicado. Entonces necesitamos reforzar bien estos cimientos. Si estás casado, estás casada, es complicado. Por favor, los hombres, soporten las lágrimas, no las suelten todavía. Yo sé que ya les toqué la herida. Jálenlas, jálenlas. Es complicado.
Si tienes a tus padres, es complicado. ¿Tienes hermanos? Es complicado. Por eso necesitamos reforzar bien estas columnas. Hay veces que ni el pecado nos saca del propósito. Ni fallarle a Dios nos saca del propósito. No me malentiendas. Entonces podemos seguir pecando. No. No se trata de eso. Pero Dios sabe que podemos fallar. De hecho, Pedro falló. Judas lo entregó, pero Pedro lo negó. Para mí, yo no sé tú, pero para mí, entre el pecado de Judas y de Pedro, bueno, delante de Dios son pecados los dos. Pero si bien Judas lo entregó por un tema de desenfoque y de intereses personales políticos, porque esa fue una de las razones, si bien movido por el diablo, pero fue una de las razones por las cuales Judas entrega a Jesús, pero que Pedro lo negara. Y dice la Biblia que la primera vez lo negó, la segunda vez juró que no lo conocía y la tercera vez maldijo. O sea, yo entre un pecado y otro, yo digo, uy, no, sí estuvo bien feo el de Pedro. Sin embargo, Pedro fue restituido. Judas no, porque ni siquiera buscó el perdón. Yo estoy seguro que si hubiera buscado el perdón, Jesús le hubiera dicho, tranquilo, Judas, dale, no hay problema, ya pasó. No, pero es que yo te sí, tranquilo, yo sé. Es más, disculpa, a ti te cayó la chibolita, alguien tenía que hacerlo. Sí, pero es que yo te entregué, no importa, tranquilo, ya cálmate, respira profundo y levántate, continuemos. Yo sé que mi Señor lo hubiera perdonado, pero ni siquiera los errores de Pedro lo sacaron del propósito, pero una herida mal manejada, una ofensa no superada, un dolor no bien trabajado, nos puede sacar del propósito. A pesar, fíjate que para el diablo puede ser hasta contraproducente. Porque el diablo no busca, o el enemigo no busca hacernos pecar. Porque si pecamos, y quiero que me entiendas esto con madurez. Sí, él nos pone tentaciones y todo, pero su principal interés no es que peques. Porque si te hace pecar, puede que te pierdas, puede que te alejes y puede que no tengas ni siquiera oportunidad de arrepentirte en algún momento. Y de todas maneras te fastidió, te fregó. Pero si tú pecas, existe la posibilidad de que llegues a un punto en donde te arrepientas, pidas perdón y Dios te perdone. Y entonces va a surgir el versículo que muestra o que dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Porque entonces aquella persona que pecó, Dios viene y lo vuelve a levantar. 7 veces cae el justo y lo vuelve a levantar. Dios lo va a levantar. Pero porque se arrepiente y genera un cambio en su vida, entonces dice, puchis, me perdonó nuevamente el Señor y yo ya hasta predicaba y yo no sé qué, yo hacía aquí, hacía allá y aún así fallé y aún así Dios me perdonó y esa persona se vuelve más entregada a Dios porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y está el otro versículo que dice, en donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Entonces al diablo como que no muy le conviene hacernos pecar porque bien nos puede hacer pedazos mientras estamos pecando y nos puede acabar por completo. Pero existe el riesgo para el diablo que si tú pecas, recapacites, vuelvas en sí y regreses a tu padre. Entonces es por eso que él usa otras formas. Por ejemplo, con Jonás. Fíjate, Jonás, Dios le da una orden, pero él se fue para otro lado y se fue por enojado. El mal carácter lo hizo pagar un boleto. Fíjate, Dios lo mandó a Nínive y él se fue se me fue el nombre de la ciudad a donde Jonás huyó. Pero por darte un número, ahorita no tengo el dato exacto, pero por darte el número, para él viajar a Nínive, a donde Dios le había mandado, quiero ver.
Quiero ver a dónde. ¿A dónde? Lo envió a Tarsis, perdón, lo envió a Nínive y Jonás se fue a Tarsis, huyó hacia Tarsis. Él, si hubiera hecho caso, paga lo que hubiera pagado para llegar a Nínive, por decirte algo, eran $100 para ir y obedecer. Pero él prefirió pagar cerca de $2,000 para irse a otro lado lejos de la voluntad de Dios. Pero fue enojado, fue el mal carácter lo que le hizo hacer eso. No le importó pagar hasta más con tal de no ir a donde Dios lo quería. Lejos de la voluntad de Dios. Muchos nos cuidamos del pecado, pero no nos cuidamos del carácter que a veces tenemos. ¿Aló? ¿Indomar lo está diciendo por mí? Sí, por ti lo estoy diciendo. ¿Indomar me la está tirando? Sí, a ti te la estoy tirando. A veces nos cuidamos de no fallarle a Dios en un pecado, pero no nos cuidamos del mal carácter que tenemos. Nos cuidamos de no pecar, pero no nos cuidamos de que nuestro corazón esté libre de rencor, libre de falta de perdón. Nos cuidamos de no volver a bailar pegado. Pero no nos cuidamos de la murmuración en la que a veces caemos. Y son cosas que tenemos que soltar y echar fuera de nuestra vida. Fíjate, hay otras personas que abandonan el propósito de Dios por heridas. Hay gente que se aferra a una herida, a un dolor. Y no es por falta que Dios no les haya dicho que lo pueden soltar. O no es por falta de que Dios los toque incluso. Sino porque tenemos mal gestionadas esas áreas. O cuando alguien nos ofende, mal gestionada esa relación interpersonal. Tenemos que hablar de forma directa. Cuando alguien te ofenda, cuando alguien te diga algo que no te gusta, que no te parezca, háblalo de frente. Fíjate que yo aprendí que para hablar un problema y que no se vuelva un chisme, que no se vuelva un problema más grande, que no se vuelva un relajo, que no se vuelva una murmuración, hay 3 reglas. Si tú te sabes una cuarta y me la cuentas, pero a mí 3 me han funcionado. La primera, decir las cosas de la mejor forma posible. De la mejor forma. Buscar si para decirlo de la mejor forma te toca invitar a cenar, invita a cenar. O si para decirlo de la mejor forma vas a llevar unos chocolates, lleva los chocolates. Si para decirlo de la mejor forma vas a regalar un perfume, regala un buen perfume. Eso es buscar la mejor forma de decir las cosas. La segunda regla es buscar el momento adecuado, no el momento más oportuno, no cuando se te atraviesa, no, buscar el momento adecuado. Entonces, la mejor forma de decir las cosas, el mejor momento para decir las cosas y decírselas a la persona correcta. Esas son las 3. Te lo voy a repetir para que se te queden. La mejor forma de decir las cosas, el mejor momento para decir las cosas, no ser inoportuno, y decirlo con la persona correcta. Si una de esas 3 reglas no se cumple, se va a volver un camote, un chisme, un problema en donde no querrás nunca haberte metido. Porque puede que llegues hasta con un perfume, un ramo de flores para decirlo de la mejor forma y en el momento correcto, en el momento más oportuno, pero se lo dices a otra persona. Y eso es una murmuración o chisme. Ah, no, pero sí se lo digo a la persona correcta. Y se lo digo en el momento oportuno, pero le digo, bueno, mira, pues a mí esas babosadas no me gustan. Se lo dijiste de la peor forma. Entonces, aunque era la persona correcta y el momento correcto, no lo hiciste de la mejor forma. Y no,
no va a casar. O usas la mejor forma y a la persona correcta, pero se lo dices en el momento menos oportuno, entonces no va a casar, no va a funcionar. No sé si me explico. Entonces, cuando hay una situación, tú tienes que hablarlo, háblalo de frente. No murmures con otros. No platiques con otra gente un problema que no te van a solucionar. Platícalo con la persona con la que hubo el problema, con la que hubo el inconveniente. Con esa persona tienes que ir a platicarlo para que no se vuelva un problema mayor, para no dar lugar al diablo, para que él no se aproveche y te vea en una postura vulnerable y entonces haga más destrozos de algo que no era tan grande. Entonces tenemos que aprender a hablar de forma asertiva, buscando decir las cosas de una buena forma, en un buen momento y con la persona que tengo que hablarlo. Si yo tengo algo contra mi pastor y me pongo a hablar de él contra otras personas, yo estoy cayendo en murmuración. Si la chinita tiene algo en contra de Ariel y se pone a hablar de eso con Miguel y con Eduardo, eso es chisme. ¿Me explico? Tenemos que hacer las cosas en el orden correcto, en el momento correcto, con la persona que tiene que ser. Cuando alguien se te acerque a disque, esto no es chisme, yo se lo cuento para que oremos. No prestes tus oídos para esas cosas. No prestes tus oídos. No, yo no es que esté en contra, simplemente no comparto. Ah, vaya, está bien, siga usted con su pensamiento, pero no contamine el mío. Una persona me decía un día, es que si vos vieras lo que tu hermano me ha dicho de vos, yo le decía, no me digan. Es que si vos supieras, prefiero no saber. Es que vos deberías de saber lo que tu hermano ha dicho de vos. No le estoy preguntando, le dije. No me cuente, capaz que se la paro creyendo. De repente y hasta es verdad lo que él ha dicho y me voy a enojar yo. Tranquilo. Yo no quiero prestar, yo no vine a eso. No me voy a prestar a eso. Y en esa oportunidad mi hermano estaba enojado conmigo. Yo no estaba enojado con él, él estaba enojado conmigo. O sea que yo hasta hubiera podido buscar ahí un pretexto para yo enojarme con él. Porque yo no estaba enojado con él. Y de repente era verdad o no. Pero esta persona, es que si vos supieras, no, prefiero seguir sin saber. Es que vos deberías de enterarte. Prefiero seguir sin informarme de cómo estuvieron las cosas. Es que yo te debería de contar, no vine a que me cuente. Yo no vengo a eso. Eso es parte, esta es tarea. A mí eso no se lo voy a encargar a Dios, eso es mi tarea. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, tú guarda tu corazón. No, Señor, guárdame. Sí, está bien, está bonito como una oración, pues así quieres como un poema, pero quien es responsable de guardar tu corazón eres tú. Y a los que somos casados, algunas veces también tenemos nosotros la responsabilidad de guardar el corazón en parte de nuestra pareja. Hace bastante tiempo. Misael, no hay problema. Me está mandando un mensaje que se salió un ratito. Ojalá que se pueda conectar nuevamente. Deme un segundo. Yo platicaba con el pastor de una situación que hace bastante tiempo se había dado en la iglesia, de una persona que tuvo unas actitudes incorrectas e hizo cosas que no debía, y me empezó a contar él, porque salió al tema, porque estábamos viendo un tema similar. Y fíjate, y le digo, sí, ¿cuándo fue vos? Sí, ¿y quién fue? ¿Y cómo fue? Y entonces yo estaba hablando por teléfono y mi esposa por ahí estaba cocinando. Qué mala onda, le digo yo, no, hombre, no pudo haber sido así. Mira, nunca me lo hubiera imaginado. Sí, aquel me estaba contando, le digo, no, hombre, no puede ser. Y no era una murmuración, pues obviamente tengo, creo, un poquito de madurez para poder manejar esa información. Incluso, obviamente, aquí mismo ni siquiera te menciono nombres ni nada. Entonces, el pastor, porque estaba surgiendo un problema y queríamos ver cómo solucionarlo para que no se hiciera grande, y era similar a ese problema que te digo. Cuando él me lo cuenta, yo no estaba enterado.
Sí, pues, bueno, sí, bueno, vamos a trabajarlo de esa forma, no tengas pena, así, así, y nos despedimos y colgamos. Y en eso mi esposa me dice, ¿qué pasó? Me dice, ¿de qué? Le digo yo. Entonces me dice, es que hoy que estabas hablando con el pastor. Sí, pero ¿qué pasó? Hoy que hubo un problema. Ah, sí, fue un problema hace bastante tiempo, le digo yo. ¿Qué fue? Un problema, le digo. ¿Y con quién fue? Con alguien que estuvo en la iglesia hace mucho tiempo y tomó unas actitudes similares a lo de un problema que se está viendo ahora. ¿Pero quién fue? Me dice. Le digo, mira, ¿para qué te voy a decir? ¿Para qué te voy a contaminar tu corazón? Uno también no tiene que uno no tiene que andar contaminando a la gente. Yo le dije a mi esposa, ¿para qué te voy a decir? Capaz que mañana o el domingo o dentro de un mes o dentro de saber cuánto tiempo te la topas en la iglesia o te la topas en un centro comercial y cuando lo veas vas a decir, ay, esa persona fue. ¿Para qué? Ya pasó. Además, esa situación se solucionó por completo. Yo como esposo, ella es la responsable de guardar su corazón, pero yo como esposo, ¿para qué le voy a echar más leña al fuego? ¿Para qué? Chillón el niño y la nana que lo pellizca. Como que no, ¿ah? Entonces, yo dije, le digo a ella, mira, pasó hace mucho tiempo, se solucionó. Lo estaba hablando con el pastor porque es buscando una solución para algo que se está dando ahora. Le digo, pero tranquila, ¿pero quién fue? Me dije, no nos gusta el chisme, pero nos entretiene, dije. Entonces, le digo, no, hombre, le digo, mira, de repente vas a ver a esa persona y vas a sentir algo feo en contra de esa persona. Y ya no hay ningún problema, no hay nada que seguir. Ya estuvo. ¿Me explico? Entonces, pues fue de mí hacia ella y puede ser a veces de ella hacia mí, ¿verdad? Que dicen, que cuentan, no caigamos en eso porque puede generar heridas, puede generar dolor, puede generar inconformidad, puede generar roces que ni siquiera son necesarios. No andemos buscando problemas, solitos vienen y nos van a encontrar. Nosotros no andemos buscando problemas, no te preocupes. ¿Quieres un problema? No lo busques, solito te va a encontrar. Son buenos jugando ese juego de escondite. Los problemas solitos te encuentran. Así que no andes buscando tú más. Guarda tu corazón. Entonces, tenemos que cuidarnos de las personas que pueden incluso estar cerca de nosotros. Cuando Dios te conecta a un propósito, te conecta a su voluntad, a algo más grande que nosotros mismos, a ayudar a que otros crezcan. Pero Dios primero nos conecta a un lugar y luego nos conecta con personas para cumplir el propósito. Y vuelvo a lo que te decía hace un rato, y estar con personas o trabajar con personas a veces es complicado. Entonces, Dios primero nos conecta a un lugar y luego nos conecta a personas. Y mi propósito tiene que ver con gente. El propósito de Miguel, el propósito de Eduardo, de la Chinita, el propósito de Ariel, de Rosana, de Berta, tiene que ver con más personas. El propósito de Pedro tenía que ver con Juan. Tenía que ver incluso con Judas. Tenía que ver con Matías. Tenía que ver con todos sus codoce. Todos los discípulos del mismo discipulado se llaman codoce. Él es mi codoce, como mi compañero. Somos del mismo, discípulos del mismo líder. Entonces, Pedro, el propósito que Dios tenía para incluso Judas, ya sea Iscariote o Judas Tadeo, tenía que ver con todos sus demás codoce. El propósito de Jesús tenía que ver con muchas más personas. Ahora, si soy alguien de propósito, tengo que aprender a trabajar con la gente y a manejar las heridas. Si no sé manejar las relaciones, no podré sostener lo que Dios me dijo que quiere hacer conmigo. Miren lo que te contaba de la pastora. La pastora recibe una palabra y por un problema interpersonal que no supo manejar en ese momento, ella no lo contaba, no lo testificaba, y por ver que un pastor no supo manejar una situación, ella pausó todo. Y el propósito que Dios tenía para ella, le puso pausa. Recordemos que aquel que pone su mirada en el hombre es maldito, dice la Biblia. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando tú pones
todos tus ojos, toda tu esperanza, es que él, es que ella, para mí esto, estás cayendo en maldición. Yo amo y respeto a mis pastores, pero yo sé que son humanos y pueden fallar. De hecho, estar cerca de ellos me puede incluso permitir ver sus errores. Pero eso no me va a hacer, no, ya no quiero nada. Ya no, es más, ni con Dios. No, no puedo caer en eso. Tú puedes ver los errores de tus líderes de repente, pero el propósito que Dios tiene para tu vida implica a tus líderes incluso. Fíjate que una palabra de Dios declarada sobre ti puede abortarse, pero hay cosas puntuales. Pedro fue reactivado por el mismo Jesús. Jonás fue confrontado y regresa a Nínive. Cuando sabe la historia, que el barco donde iban se estaba hundiendo y él dijo, va, pues está bien, les voy a decir la verdad, soy yo. Tírenme a mí. Yo no me atrevo a tirarme, pero tírenme a mí. Por la borda y van a ver que todo se calma y lo tiran y se calma todo. Y ya saben ustedes, un gran pez viene y se lo traga, lo lleva 3 días a lo profundo del mar, etcétera, etcétera. Que hasta en caricaturas lo hemos visto. Recuerdo una caricatura que se me quedó muy marcada de Popeye. Se lo traga una ballena, bueno, en la caricatura era una ballena, se traga a Popeye. Y él con una linterna empieza a ver y de repente encuentra una costilla porque anda dentro de la ballena. Dice, Jonás estuvo aquí, dice. Entonces Jonás fue confrontado para que cumpliera la voluntad. O sea, a pesar de su rebeldía, de su enojo, de su mal carácter, y se fue lejos de la voluntad de Dios, Dios dijo, venite para acá, baboso, y vos vas a hacer lo que te dije. A pesar de que Pedro viene y niega a Jesús, Jesús viene y le dice, hasta con un desayuno lo estaba esperando después. Porque Pedro dijo, no, yo no sirvo para eso, mejor me regreso a la pesca. Y no pescó nada, qué feo. Decir yo no soy para predicar, para lo que sirve es para pescar y no pescar nada. Qué feo. Pero se le aparece a Jesús nuevamente y vuelve a hacer una pesca milagrosa como la que hizo cuando lo conoció. Y cuando Pedro ve ese milagro, dice, yo conozco este truco, yo ya me lo sé, yo sé quién es el que hizo este milagro, y porque lo ve de lejos, y dice que entonces los demás que estaban con él, los otros discípulos, empiezan con la barca a acercarse a la orilla para donde estaba Jesús. Pedro no soporta, se tira al agua y llega nadando antes que a la barca, porque se emocionó de ver a Jesús, porque ya había resucitado. Y Jesús le dice, vengan, comamos. Les tenía un desayuno preparado. Y no vino a decirle, Pedro, qué mala onda sos. No, no. Jesús vino a reactivarlo. Con Judas, él huyó de la presencia del Señor. Fíjate, el joven rico tenía su corazón en otro lado, tenía su corazón puesto en las riquezas. Y eso lo hizo perderse. Fíjate que Jesús le dijo a muchos, ven y sígueme. El joven rico fue uno. Bueno, a sus discípulos le dijo Jesús, y el joven rico fue uno más al que Jesús le dijo, ven y sígueme. Pero él no quiso. Si hubiera obedecido ese llamado, de seguro hubiera sido el que hubiera ocupado el lugar de Judas. El rey Saúl no prevaleció en su reinado. David, que también pecó y pecó más feo que Saúl, fue procesado y su reinado permaneció, al grado que a Jesús se le decía hijo de David. ¿Cómo así? Si David fue un pecador de los gruesos, sí, pero él se arrepintió, fue procesado y fue restaurado. A Salomón, el hijo de David, cuando hace el templo, Dios le habla a Salomón y le dice, anda recto y perfecto como David tu padre. Y yo cuando leí esa parte dije, o Dios no leyó la Biblia o está hablando de otro David. No, es que David fue restaurado. Una palabra puede volverte a activar, como sucedió en esos casos y en los otros que la gente no quiso. No debemos arriesgar que podemos dejar una palabra o una promesa tirada.
y después las vamos a recoger. Lo que Dios hizo, por ejemplo, con Miguel, con Ariel, con Misael, con la Chinita, con Rosana, con Berta, lo que ya hizo en su retiro. No te arriesgues a dejarlo tirar. Ahí lo voy a dejar en pausa y otro día continúo. No te arriesgues. Te prometo, mucha gente que intenta hacer eso pueden regresar, y sí regresan, pero hay muchos que ya no. Hay muchos que ya no. No podemos dejar una promesa de Dios tirada, pensando que cuando regresemos la vamos a recoger en donde la dejamos tirada. Créeme que no. Jesús vio a Pedro y le preguntó si le amaba. Cuando Jesús en ese desayuno, yo me imagino que estaban todos calladitos y ni volteaban, así como que estaban comiendo y ni querían voltear a ver, no se atrevían, porque si bien Pedro lo negó, los demás también zafaron bulto, pues, o sea, no hicieron más que Pedro, por lo menos Pedro estuvo ahí algo cerca, los otros se fueron a esconder. Por lo menos Pedro tuvo chance de negarlo porque ahí estuvo cerca, pero los otros ni chance de negarlo porque ellos temblando abajo de alguna cama, estaban de plano en la cama de la mamá, temblando del miedo. Y ahí estaban otros discípulos con Pedro, y yo me imagino que estaban comiendo lo que Jesús les había preparado, y así como que nadie decía nada. Es aquel desayuno incómodo en donde uno dice, mejor no digo, mejor ni la muevo. Así estaban ellos. Y viene Jesús y se le acerca a Pedro y le dice, Pedro, de hecho le dice Simón, hijo de Jonás, porque Simón era su nombre anterior. ¿Me amas? ¿Sabes por qué no le dijo Pedro? Porque Pedro fue el nuevo nombre que Jesús le puso, porque Simón era bejuco llevado por el viento, pero Pedro es roca firme. Y no es que Jesús le quitara el título, sino Jesús fue a su esencia, a sus orígenes, cuando le dice a Simón, ¿tú me amas? ¿Por qué Jesús no vino a echarle en cara que lo había negado? ¿Por qué no le dijo, Pedro, te pelaste? Vos sí que de una vez te fuiste a los extremos, de una vez te saliste del huacal. Primero me negaste, luego juraste y hasta pagaste diciendo unas palabrotas tan feas. Pedrito, ¿qué pasó? No. Y con esa boquita predicás, Pedrito. No le dijo eso. Le dijo, me amas. ¿Por qué le dijo, me amas? Porque lo primero que Dios busca cuando alguien le ha fallado es restaurar su relación con él. Y fíjate, le dice, me amas, y Pedro le dice, yo te quiero. Le pregunta una segunda vez, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a decir, pues sí, yo te quiero. Así que va, que me digo, pues me caes bien, va, no tanto como que te amo, ¿no? Va, pero como que sos buena onda, me caes bien. Vaya que no le digo así. Pero él sentía que con sus actitudes no era amor lo que sentía por el Señor. Yo he estado en esa encrucijada. Un día le decía, Señor, perdóname, yo creo que no te amo, pero quiero amarte. Enséñame a amarte. Yo necesito amarte como tú te lo mereces, no como yo crea, no como a mí me guste. Yo quiero amarte como tú lo mereces, como solo tú eres digno. Y le pedí que me enseñara, porque yo lo que quería era agradarlo a él, no hacerme sentir bien yo siquiera, ni a mis padres que me enseñaron una forma, ni a otra gente. Yo quería hacer sentir bien a Dios. Y le dije, enséñame a amarte. Entonces Pedro viene y le dice, ¿me amas? Y Pedro dice, pues yo te quiero. Hasta la tercera vez, dice, tú lo sabes todo, tú conoces mi corazón. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué Jesús le aceptó incluso que le dijera, te quiero? Porque aun cuando no sentimos un sentimiento tan profundo, tenemos que comprender que lo más importante es tratar las heridas y que no se trata de sentimientos nada más, porque amar es más que un sentimiento, es una decisión. Y te voy a llevar a un versículo, ya vamos a terminar, y vas a decir, este Lindomar hoy sí no leyó ni la Biblia. Lo voy a poner aquí en un cuadrito, el versículo. A ver, Eduardo, hazme el favor de leerlo. Activa tu micrófono y lee.
Activa tu micrófono, Eduardo. Y puedes ampliar así la pantallita para que se vea más. No te oigo. Ahí está. Primera de Corintios 12:18. ¿Ah? Ujú. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. La Biblia enseña que nosotros somos parte de un cuerpo. Y cuando Dios te cree, te llama para un propósito, te coloca en una parte para que conformes un cuerpo. Y dice este versículo que Dios ha colocado a cada uno como Él quiso. Eduardo, no estás en este grupo porque vos querrás. Él quiso. Si te saliste, salís de la voluntad. Berta, Mayra, Misael, Ariel, Miguel, Verónica, si se salen de la voluntad de Dios, porque Él los puso en donde Él quiere. Si ahorita mi esposa y yo somos tus líderes, es porque Él sabe que Él nos va a utilizar para darte la palabra que tú necesitas oír en este tiempo. Porque nada está fuera de su control. Dice la Biblia, no se adormece el que guarda a Israel. Te lo repito ahora, no se adormece el que guarda a Eduardo, el que guarda a Ariel, no le da sueño el que guarda a Miguel, no empieza a cabecear el que está guardando a Misael o a Mayra, a Bertita. El que está cuidando a Bertita no le da sueño. Eso dice ese versículo. Pero Él nos coloca como Él quiso, entonces luchemos por cumplir su propósito. Y si estamos con personas, a saber cómo manejar las heridas, los roces que puedan haber. Dios no solo te diseñó a ti, diseñó tu llamado, nada más, no solo diseñó tu llamado, sino también con quién vas a caminar. Dios no solo planeó que te quiere usar, sino con qué personas te va a juntar para que se cumpla su propósito. Las relaciones o personas que Dios pone a nuestro alrededor son predestinadas. Dios ya tenía un plan perfecto. Fíjate que en el discipulado de Jesús todos los discípulos eran diferentes. Todos. Había un Mateo, recaudador de impuestos, que el mismo pueblo de Israel lo reconocía como un traidor, porque aunque era un judío, trabajaba para los romanos y robaba y hacía de todo. Se aprovechaba y yo me imagino que presionaba a sus propios hermanos. Entonces lo reconocían como un traidor. Y ahí mismo pone a un Pedro que de seguro ya conocía a Mateo, porque Mateo le exigía los impuestos de la pesca. Y cuando no había pesca, Mateo más lo presionaba. Pone a un Simón el Celote, que era una especie de guerrillero que iba en contra por ejemplo, las bases que tenía Mateo, de las bases que tenía Matías, etcétera, o algún otro de los discípulos. Bueno, Matías fue después. En el mismo discipulado de Jesús, habían personas que no cazaban, pero Jesús los llamó para enseñarles a cazar. Cada uno de nosotros ya sabía, Dios ya sabía que nos juntaría y que teníamos que ser de bendición para la persona que miras aquí en esta reunión. Tú has sido llamado para ser de bendición al cuadrito que está ahí a la par de tu foto, de tu rostro, en esta reunión. Si Dios quiere que ganemos personas para Cristo, nos va a poner con alguien, no nos va a poner con alguien que nada que ver, nos va a poner con gente en donde Dios también ya está trabajando en su corazón para que tenga ese mismo deseo. Jesús mismo ha planificado tu llamado. La gente que Dios pone a nuestro alrededor, al nosotros estar en nuestro propósito, son herramientas que Dios va a usar para formarnos y sostenernos. Lo peor que nos puede pasar es andar pasando un montón de clavos con gente, porque pues es lo que te decía, es complicado,
estar pasando un montón de clavos con personas, pero en el lugar donde Dios no quiere que estemos. O sea, si vas a pasar clavos, por lo menos que sean donde Dios quiere que estés. Porque ¿de qué sirve estar hasta en un jardín de rosas, pero en donde Dios no quiere? O pasando clavos en donde Dios no quiere. Pues igual, mejor en donde Dios quiere. Por lo menos estás en su propósito, no lejos de su voluntad. Si nos va a costar, está bien, pero por lo menos estemos donde Dios quiere que estemos, dentro de su voluntad. Como el hijo pródigo. Mira lo que hizo el hijo pródigo. Salió de la casa del padre y va a una provincia lejana. Y ahí se lo lleva a la fregada. Ahí sí se lo carga el payaso. Pasando, si iba a pasar penas, mejor que hubiera pasado penas en la casa de su papá. Si iba a pasar por problemas, mejor que los pasara a los pies del padre. Pero empezó a pasar problemas lejos del padre. O sea, mira qué tontera. No podemos decir que queremos estar en la voluntad de Dios, pero estamos siendo conflictivos con otras personas. Tú has sido llamado para ser de bendición, no para hacer conflicto. Si yo rechazo las relaciones que Dios me asignó, debilito el propósito de Dios. Imagínate, si Pedro se hubiera peleado con Mateo y Mateo se hubiera peleado con Judas, alguno de los dos Judas, y Judas se hubiera peleado con Simón, debilitan el propósito de Dios. Capaz que se para desarmando el discipulado. Fíjate, mira, hasta la actitud de Juan el Bautista. Vino Juan el Bautista y sembró de sus discípulos en el discipulado de Jesús. Porque Juan el Bautista lo que quería era que el reino creciera. No le importaba quedarse sin discípulos. Él dijo, a él síganlo, a él obedézcanle. Porque ahí se va a cumplir el propósito de Dios. Discípulos de Juan el Bautista estuvieron con Jesús. Juan no dijo, no, son míos. A mí me costaron y no los voy a entender. No, él dijo, es necesario. Esto lo sabía porque era entendido en el reino. Tenemos que tener mentalidad de reino y no ser egoístas ni ser sentimentales. Y te voy a leer otro versículo, te lo voy a leer yo. O Miguel, hágame el favor de leerlo. Es chiquito. Ahí está en la pantalla, Miguel. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. En otras palabras, le dijo a sus discípulos, es imposible que no vayan a tener clavos, pero hay de aquel que es el clavero. Van a tener conflictos. Es imposible, no lo van a poder evitar. Se lo dijo a sus discípulos. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Es imposible que no ven, que eviten los conflictos, pero hay de aquel que sea el conflictivo. Yo no sé cómo entienden. Yo no sé si se recuerdan los que nos corregían nuestros papás. Tal vez Ariel se recordará cuando su mamá tal vez le decía, pero hay cuando te agarre. Pero de entrar tenés, Miguel. Yo no sé si se recuerdan de esa frase. O Eduardo, de repente. Ay, pero es que acércate y vas a ver. No te voy a correr, Bertita, solo vas a ver. Es que de venir, hambre te va a dar y tenés que entrar otra vez a la casa. Y tal vez uno trepa en un árbol. ¿Cómo? Ajá. Está bien, subite a ese árbol, pero cuando te dé hambre vas a tener que bajar. Y hay de ti cuando entres. Y de repente mirábamos a la mamá ahí bien contenta, ya le pasó, ya pasó el peligro, decía uno, bajaba y cuando se acercaba, la chancla voladora. Unas mamás que parecían
ninjas. No, que solo hacían así el pie, agarraban la chancla y ¡fa! Hay un video buenísimo de dos muchachas como de 17 años, como que están molestando a la mamá y en la calle y salen corriendo y la mamá, una le dice, dale mamá, y la otra va corriendo, pero se aleja como unos 30, 40 metros. Se corre un montón, no sé cuánta cosa que se aleja. Y la mamá está así con la Gina, está así, y la tira, miren, y va la Gina dando vueltas, la chancla decimos aquí, ¡pah! Le pega en la cabeza y hasta la bota. Como a 30 metros, miren esa mamá, qué experta. Es chistosísimo porque de plano molestando a la mamá y salen las dos corriendo y la otra va a correr, ja, 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 y la otra, dale mamá, y la señora solo está así y la tira, pero miren qué brutal el pulso, porque la tiró ahí, así, ¡pum! La muchacha no dejó de correr, o sea, estaba en movimiento, seguía corriendo la muchacha, la hija, la otra hija, y tira y cabal en la cabeza, es impresionante esa señora. Entonces ese, ay, pero es que de entrar tenés, ese es el ay de aquel por quien vienen los tropiezos. De eso está hablando el versículo. Es imposible que tengas roces, pero hay de aquel que es el problemático. Vas a tener problemas, pero el que ocasiona los problemas, a ese sí se lo va a llevar la fregada. Yo no sé. Jesús se lo dijo a sus discípulos. O sea que problemas vas a tener, pero tené cuidado de no ser vos el conflictivo, vos el problemático, vos el que solo cuentos seas, solo problemas. Porque aquí dice, ay de aquel por quien vienen los problemas, por quien vienen los tropiezos, por quien vienen los conflictos, por quien viene el que provoca los roces. Te lo compongo un poquito. Van a haber murmuraciones, pero hay de aquel que empieza la murmuración. Van a haber chismes, pero no seas parte de eso. Hay de aquel que empiece con el chisme o que lo continúe. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos que estuvieron con él, no los eximía, no los libraba de tropiezos. Las ofensas son inevitables, los problemas son inevitables. Tenemos que aprender entonces a manejarlas, a dejar pasar la ofensa. Cuando no trabajamos en eso, o cuando no trabajamos eso con Dios, en vez de dar misericordia, damos juicio. Entonces viene alguien y te falla, y en vez de dar misericordia y tener misericordia y perdonar, te crees juez, juzgas y hasta verdugo porque lo condenas. Te falla alguien y para mí estás muerto. Y a partir de ahora, y ojalá que te... O sea que no solo te volviste juez, sino hasta verdugo. Hasta de qué se va a morir le decís a la persona. Y eso no es lo que Dios quiere. Porque la misericordia de Dios solo la alcanzan los que tienen misericordia para otros. O voy a buscar que me haga sentir bien y decirle sus verdades en la cara de la forma que se me antoje, pero se lo dije. O voy a la palabra y si digo amar a Jesús, debo alinearme a su palabra. El problema no es que alguien te ofenda, sino lo que haces con la ofensa. Eso me sonó a aquel corito que dice, el problema no es que te ofendan, el problema es lo que haces. Es un corito de un hermano compatriota. Si no trato una ofensa, se va a distorsionar mi corazón y entonces veo micos aparejados por todos lados. Y mi perspectiva empieza a ser borrosa. Entonces, aquella persona que está ofendida, que está herida, que no sabe manejar esa situación, va a la iglesia y dice, a mí todos me miran, todos se me quedan viendo feo. No, sos tú, el que tenés esos rollos en la cabeza. Como dices, he dicho, estás viendo micos aparejados por todos lados. Cuando no manejas bien esas heridas, esas ofensas, endureces tu corazón. Podemos romper conexiones correctas. Tal vez Dios nos permitió tener amistades correctas y hasta las rompemos. Imagínate que Miguel fue llamado para ser uno de los 3 mosqueteros y se pelea con nosotros 2.
Si no sabe manejar la ofensa, porque aquellos de repente le dicen algo y se pelea con ellos. Y era uno de los 3 mosqueteros. Él se rompió el trío. No podemos romper conexiones correctas. Satanás le dijo a Eva, cuando la tentó en el jardín del Edén, y que sí, no, hombre, come del árbol, hombre, sí, también Dios también se exagerado, también muy delicado, no, hombre, entrale, vas a ver qué quiere. ¿Qué era lo que realmente quería Satanás? Romper la relación que Eva tenía con Dios. Eso es lo que busca el diablo, que rompamos las relaciones que Dios ha puesto en nuestro camino para cumplir su propósito. Y en el caso de Eva, era romper la relación con Dios. Ya voy terminando. Hebreos 12:15. Perdóname, pero este mensaje sí era bastante importante. Te lo voy a leer yo. Hebreos 12:15 en la Reina Valera contemporánea dice, tengan cuidado, no vayan a perder la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella, con esa raíz. O sea que si Ariel no tiene cuidado y permite que en su corazón brote una raíz de amargura a través de una herida o de una ofensa mal manejada, corre riesgo de contaminar a sus hijos, pero si era él, sí, pero la raíz va a crecer. Porque va a brotar esa raíz de amargura. Y eso va a estorbar a Ariel, pero no solo a Ariel, sino que muchos más van a ser contaminados y todos los que estén cerca de Ariel se van a contaminar. Esa raíz nos va a estorbar. Una ofensa no solo nos hiere, sino que nos saca de la gracia. Ahí dice en ese versículo, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, dice. No salís de la gracia de Dios por pecar, sino por una herida mal manejada. Una herida tiene el mismo poder que el pecado, incluso, más tal vez que el pecado. Los que sí salieron por heridas mal manejadas, por ejemplo, fueron los discípulos de Jesús que dejaron de seguirlo después de que él dio una palabra muy profunda, muy fuerte, más que profunda, una palabra muy fuerte. Y dijeron, ¿quién puede soportar esta palabra? Y dice que a partir de que él predicó eso, muchos dejaron de andar con él. Muchos de sus discípulos, no eran simpatizantes, eran discípulos. Y dijeron, no, eso ya no me está gustando, ya el líder se le fue la onda, ya no tiene los patitos en fila, que me late que ya no le está subiendo agua al tanque, yo mejor aquí me zafo. No les gustó y dejaron de seguir a Jesús, muchos de sus discípulos. Y Pedro dijo, qué dura palabra es esta, de verdad, ¿quién la puede soportar? Y Jesús se voltea y dice, ¿no te gustó tampoco a vos? Si querés te puedes ir con ellos. Y Pedro dijo, no, también. No, yo solo decía, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Aún esta palabra dura es palabra de vida. Ellos se fueron porque quisieron, yo no, yo aquí sigo. Y con esa gente es con la que Dios hizo cosas grandes. Lo más peligroso entonces de una raíz de amargura es que contaminamos a otros y podemos empezar en murmuración. Hay gente que no perdió su llamado hasta que empezó a escuchar la murmuración de otros. Cuando te desconectas de la gente que Dios asignó para tu propósito, tu llamado pierde fuerza. Tenemos que cuidar fuertemente esto. Mira esto otro. Colosenses 3:13, nueva traducción viviente. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Mira qué bonito lo dice esta versión, me gustó. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que les ofenda. Recuerden que el Señor los perdona a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sean comprensivos. Pero cuando la gente comete un error hacia ti,
tú dices, lo hizo adrede, lo planeó. Es más, yo creo que una semana venía pensando en hacer, pero cuando tú fallas, no, lo mío fue sin querer. No, se me salió. Yo no quise, fue sin querer, pero cuando te fallan, 2, 3 meses viene a estarlo planeando. Hombre, seamos comprensivos y perdonemos. Aquí no hay una sugerencia, es una orden. Tenemos que comprender algo grande. El reino está llena de gente en proceso. Tu iglesia está llena de personas que están siendo procesadas. Todavía no hay ninguno perfecto, ni tus pastores, ni el más nuevecito. Y este grupo, estas reuniones, ni tus líderes, ni nadie en los grupos es perfecto. Todos estamos siendo procesados todavía. Mientras yo no perdono, no tolero, no soporto, estoy fuera del proceso. Cuando sí perdono, sí tolero y sí soporto, entonces soy materia prima para que Dios trabaje conmigo. Mientras tanto nos desecha. Queremos a veces ser usados por Dios, pero no queremos ser tratados por Él. Y el último versículo, y si el último, ya no te molesto más. Te lo voy a leer yo. Proverbios 18:19, palabra de Dios para todos. Restaurar la amistad de un amigo ofendido es más difícil que conquistar una ciudad amurallada. Mira el ejemplo, cómo lo pone. Es más difícil que conquistar una ciudad amurallada. Restaurar la amistad de un amigo. Otra versión dice de un hermano. Los pleitos alejan las amistades como si fueran las rejas de las puertas de un palacio. Una ofensa es bien difícil restaurarla. Cuando nos topamos con alguien que se ofende o cuando tú te ofendes, eres como una ciudad que pone muros. Imagínate. Y esos pleitos alejan como si fueran rejas en las puertas de un palacio para que no entres. Nos bloqueamos por completo. Creamos muros al haber falta de sanidad en las relaciones. Yo espero que ahí veo a Mayra, espero que ahí esté Misael, ojalá que sus hijos escuchando, espero que ahí estés Ariel con tu esposa, ojalá que por lo menos tus hijos también pudieran escuchar esto. Miguel, ojalá que Vero y su nena esté escuchando. Pero Satanás usa a nuestros seres cercanos para que nos hiera. Jesús reconoció en Pedro que era Satanás cuando Pedro le dijo, fíjate, mira esta parte, viene Jesús y le dice, miren, es necesario que yo vaya allá, pero ahí me van a crucificar, me van a entregar, y Pedro viene y dice, ay no, Señor, mejor no vayas. Mira qué impresionante, le dice, mejor no vayas. Pedro le dijo a Jesús, ay no, si eso te van a hacer, mejor no vayas. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. No le dijo, Pedro, vos sos peor que el diablo. No, le dijo, apártate de mí, Satanás. Jesús pudo reconocer que Satanás estaba usando a Pedro para tratar de desviar a Jesús del propósito de Dios. Jesús no la agarró contra Pedro. Jesús bien hubiera podido agarrar, ¿cómo te atreves, Pedro? No la agarró contra Pedro. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque entendió que no era Pedro, era Satanás. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por favor, deja de pelear contra las personas. Si todavía tenés algo por ahí, o cuando vengan esas heridas de esas personas, no la agarres contra la gente. Es el diablo queriendo herirte para sacarte del propósito de Dios. Fue lo que hizo con Pedro. Y si lo intentó con Jesús, lo va a intentar con nosotros. Tú acabas de ir a tu retiro, venís sanito de tu corazón, ya perdonaste, qué excelente, te felicito, buenísimo. Felicitaciones, seguí adelante. Pero te cuento, van a haber personas que te van a seguir hiriendo. Y tú tenés que saber estas bases, saber manejar las heridas. Van a haber cosas, situaciones que te van a doler, pero tú tienes que tener las bases para manejar ese dolor.
Necesitamos estar dentro de la voluntad de Dios. Jesús no la agarró contra Pedro. El pastor ahorita en el retiro nos hablaba y decía que algunas veces él ha aprendido a discernir. Tenemos que tener discernimiento. Te voy a decir literalmente qué es discernimiento. Según la palabra discernimiento es, de acuerdo a la Biblia, es la capacidad guiada por el Espíritu Santo de diferenciar la verdad del error, lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, según la perspectiva de Dios. Entonces tenemos que tener discernimiento para reconocer la voz que nos está hablando. Jesús, cuando oyó a Pedro, le dijo: Satanás te está usando. Así que apártate de mí, Satanás. Yo me imagino, pero está bien, yo me voy. No, vos quédate, que se vaya Satanás, no, déjate. Yo a quien estoy echando es a Satanás, vos quédate aquí en el discipulado. Si te necesito para el propósito, pero ya no te dejes usar por Satanás. Mira, Jesús dice: me va a ir mal allá. Y viene Pedro y le dice: ay, no, qué feo, va a estar mejor, no vayas. Y le dijo: apártate de mí, Satanás. Y con Judas cuando lo entrega, se acerca, le da un beso. Y Jesús le dice a Judas: amigo, con un beso me entregas. Al que le estaba diciendo que no te pase nada, le dijo: apártate de mí, Satanás. Y al que lo estaba entregando, le dijo: amigo. Porque aquel que te ayuda a alcanzar tu propósito es la verdadera amistad. Y en el caso de Judas, era necesaria esa amistad para que Jesús fuera entregado y crucificado y así alcanzáramos el perdón de nuestros errores. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y cuando tu pareja, tu familia, tus amistades, tus hermanos, tus primos, tus compañeros, tienes que tener discernimiento para saber quién está hablando a través de ellos. El pastor decía en el retiro que él podía reconocer cuando era Dios quien hablaba a través de la pastora y cuando no era Dios quien hablaba a través de la pastora. Ay, no, a mí no me pasa eso. O sea, si falló Judas, no vas a fallar tú. Podemos fallar. Nos puede pasar lo que con nuestros propios actos negar a Jesús, como Pedro negó a Jesús, pero también por medio de su palabra podemos ser restituidos. Dios invirtió la sangre de Jesús en tu vida como que para que un error lo haga arruinar todos sus planes. No, hombre, su misericordia es grande y nueva cada mañana para ti y para mí. Jesús hubiera podido decir: Pedro es mi amigo y me protege, porque además dejó todo por seguirme. Pero no, Jesús supo reconocer. Dios puede usar a nuestra pareja para hablarnos cosas de Dios, pero también puede ser usada por el enemigo. O te puede usar, a tus hijos incluso. No puedo avanzar en el propósito con un corazón herido. Dios nos conectó con las personas que estamos aquí en esta reunión. Y en la iglesia te vas a topar con gente imperfecta, pero son personas que Dios utilizó para el crecimiento que Dios tiene para tu vida. Entonces, ¿qué me queda? Aprender a perdonar, a sanar y a permanecer. Vamos a terminar orando. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias por esta hora, por esta palabra, Señor. Hablaste a mi vida cuando la recibí de mi pastor. Yo espero, Señor, que tú hables ahora al corazón de estos amigos, estas personas, Señor, que tú has puesto a nuestro cargo con mi esposa. Quiero suplicarte que tu misericordia y tu bondad, Señor, nos alcance, nos guarde, nos cubra, nos proteja, nos libre, nos defienda, nos guíe, nos instruya, nos forme. Y que no permita, Señor,
que ninguna herida venga y nos desenfoque, que ninguna herida o algún dolor, Señor, nos aleje de ti. Al contrario, Señor, en ti, Señor, encontramos refugio. Solo tú tienes palabras de vida. En ti, Señor, encontramos nuestro descanso, encontramos la sanidad, encontramos la libertad, encontramos el verdadero gozo a través incluso de las diferentes pruebas. En ti encontramos el verdadero gozo. Te ruego, mi Dios, que hagas tu obra perfecta en cada uno de nosotros, en cada familia aquí representada, mi Dios, te lo suplico. En el nombre de Jesús, no permitas que nos desviemos, Señor, ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. No queremos ni siquiera estar cerca de ti. Queremos estar en ti. No queremos estar cerca del camino. Queremos estar en el camino. Tú, Señor Jesús, dijiste, yo soy el camino. No queremos ver el camino de lejos. No queremos estar a la orilla del camino. Queremos estar dentro del camino. Ayúdanos, Señor, a saber manejar las heridas, las ofensas, el dolor, a aprender a perdonar, pero con tus fuerzas, no con las nuestras. Así poder sanar las situaciones que vengan a nuestra vida y a poder permanecer firmes en tu palabra, Señor, actuando como hijos tuyos, no olvidando que decimos ser tus hijos, Padre, no olvidando que te pedimos tu misericordia y que nos guardes y nos protejas cada día, pero pedimos eso y a veces con nuestros actos pareciera que ni siquiera creemos en ti. No, Señor, por favor, ayúdanos a permanecer fieles y firmes ante ti, Señor, porque planes grandes tienes para cada uno de nosotros, Señor, y porque si me has dado el privilegio junto con mi esposa de conocer a Misael y a su hermosa familia, a Miguel y a su hermosa familia, a Ariel y a su hermosa familia, a Bertita, a Eduardo, Señor. Padre, si nos has dado el privilegio, es porque tú tienes un plan para nosotros. Por favor, solo danos estrategias para cumplir ese plan y para alcanzar a más personas, Señor, porque lo único que queremos es hacerte sonreír, Señor. Por muchos años, Señor, yo lo he dicho así, por muchos años te hice llorar con mis tonteras, con mis malas decisiones, con mis estupideces. Hoy quiero hacerte sonreír por lo menos una vez al día. Padre, dame la oportunidad. Perdona si no he completado la tarea que tú me enviaste, pero dame la oportunidad. Yo la voy a completar. Y así, Señor, a cada uno de mis amigos, de mis hermanos, por favor, te suplico, guárdalos, cúbrelos, protégelos y aférralos a tu pecho, Señor. Aún pataleen, aférralos a ti. Como el padre que va atravesando la calle con su niño chiquito. Aunque el niño no quiera caminar, el padre lo atraviesa aunque sea arrastrado, pero no lo suelta. Por favor, haz eso con nosotros. Aunque pataleemos, aunque hagamos berrinche, Señor, no nos sueltes. Corrígenos, fórmanos para poder demostrar, Señor, que somos tus hijos y así llegar a la estatura del varón perfecto y poder llegar a la madurez que tú esperas espiritualmente que tengamos cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo suplico. No nos sueltes, Señor. No te apartes de nosotros. Te necesitamos, Señor. Haz tu obra perfecta en cada uno. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este tiempo. Amén. Amén. Y todos decimos amén. Bueno. Amén. Amén.